Muy buenos días, estimados estudiantes. Quien les habla es la profesora Sunilda Lilia Guamaní Guamán. Muy bien, ahora con el tema de la organización política y social de los incas, o sea, de la cultura del Tahuantinsuyo. Muy bien, entonces la semana pasada hablamos acerca de los inicios, ¿no? De la formación del Tahuantinsuyo. Ahora con la organización política y social de los incas, como podemos observar en esta imagen, ¿no? Lo que van a conformar el inca, el auqui, ¿no? La esposa, que es la coya, los curacas, los ayllus, etc. Muy bien, entonces ahora pasamos a hablar acerca, pues, de la organización política de los incas. Muy bien, acá está la organización política, ¿no? En la cabeza siempre va a estar el inca o el zapa inca, después va a estar su hijo, que es el príncipe heredero, el auqui, va a estar el consejo imperial, va a estar el tucuyricui, apunchí, los curacas, etc. Entonces, ¿cuáles son las características en sí de la organización política del Tahuantinsuyo? Las características del Estado inca, políticamente, pues dice que el imperio del Tahuantinsuyo era una monarquía teocrática y militar, ¿no? Era una monarquía teocrática, ¿por qué? Porque la autoridad suprema lo ejercía el inca. Acá podemos observar el inca, o llamado también el zapa inca, quien era considerado pues como hijo del sol, o llamado también en Runasimi Intipachuri. Y por tanto se le consideraba el origen divino. Además, obtenía el poder por herencia siempre que reunía todas las condiciones intelectuales y morales para ser un gobernante ejemplar. Era también el jefe supremo del ejército y por tanto participaba personalmente en las campañas de conquistas, invasiones. En su persona se realizaba todo el poder, ¿no? Todo el poder político, administrativo y militar. Muy bien, entonces en ¿no? Vamos a ver, la organización política. ¿Cuál era su forma de gobierno? Dice que era una monarquía teocrática y absolutista. ¿Por qué? Porque todo el poder ejercía solamente el llamado zapa inca o el inca, ¿no? Muy bien, monárquico, el inca tiene todos los poderes absolutos. Teocrático, porque él se creía pues que era el dios Huiracocha, ¿no? Porque era hijo del sol. Muy bien, el poder político se ejerció de acuerdo a cargos delimitados en el siguiente orden. El inca, bien, el inca era hijo del sol y ¿no? ordenador del mundo. Era la autoridad suprema, tenía el poder político, militar y religioso. Ceñía en la cabeza el yauto, acá está, el yauto, con la insignia real llamada mascaipacha de color rojo, y las plumas de jorequenque, ¿no? De jorequenque que tenía pues acá. Bien, entonces eso era el inca, ¿no? Muy bien, el que le seguía era pues el auqui. El auqui pues, él era el heredero, ¿no? Era el príncipe heredero, o a veces pues que gobernaba con el inca. Debía ser el hijo del inca y de la coya, aunque no siempre el primogénito, ¿no? No siempre el primer hijo, sino podrían ser el tercero, el cuarto, dependiendo de su capacidad. Usaba la mascaipacha de color amarillo, ¿no? Entonces, el auqui, ¿quién era? Era el príncipe, ¿no? Era el heredero del trono imperial. ¿Hijo de quién? Hijo del inca y de la coya, ¿no? No siempre era el primogénito, sino que reunía las habilidades de un buen estadista, ¿no? Era elegido a temprana edad y como tal llevaba pues una mascaipacha de color amarillo.
En cambio, el Inca, su padre, siempre llevaba el mascaipacha de color rojo, ¿no? Entonces, eso era el famoso Auti. Bien, pasamos el Consejo Imperial o Consejo Real, ¿no? El Consejo Imperial o Real o de los apusuyos, ¿no? Apusuyos. Muy bien, entonces, el Consejo Imperial, los gobernantes de los suyos o apusuyos formaban un Consejo de Estado o Consejo Imperial que tenía la, ¿no?, finalidad, o sea, la misión de asesorar al Inca en la solución de los múltiples problemas que podía tener el Inca. Eran como, por ejemplo, los asesores del presidente, ¿no? En este caso, eran los asesores del Inca. Como, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, compuesto por los jefes de los suyos, el Suyuyuc Apu o Apucunas. 2 pertenecían al Hanan Cusco y 2 pertenecían al Urin Cusco. Hanan Cusco es arriba, Urin Cusco es abajo. Tenían la facultad de destituir al Inca si éste gobernaba mal, ¿no? O sea, era como los asesores, el que iba orientando. El Apunchi o Tocrico, o sea, el Apunchi o el Tocrico. ¿Quién era el Tocrico? Dice que era el gobernador o jefe militar de una gran provincia. Tenía al mando de tropas de la región, obedecía directamente al Inca y al Consejo Imperial. Entonces, ¿qué cosa era el Tocrico? Conocido también por algunos cronistas con el nombre de gobernador, ¿no? Era la autoridad designada por el propio Inca en las grandes provincias o llamados también guamanes. Tenía como responsabilidad todo lo relacionado con el aspecto administrativo, ¿no? A fin de que haya pues trabajado o había bienestar o tranquilidad de cada provincia. Muy bien, entonces, eso era, ¿qué cosa? Él era el famoso Tocrico o Apu Ampunchi. El Tucuyricul. ¿Quién era el Tucuyricul? El Tucuyricul era un visitador, un inspector imperial de las provincias. ¿Era qué cosa? Eran los ojos y oídos del Inca, ¿no? El que todo lo ve, ¿no? Y le avisaba todo lo que observaba, le iba avisando al Inca, y por eso el Inca decía pues que él estaba divisando todas las provincias y de esa manera estaba gobernando y tenía pues el poder absoluto. Entonces el Tucuyricul era una especie de visitador sabio, ¿no?, justiciero, recorría todas las provincias cuando era necesario. ¿Para qué? Para informarse acerca del desempeño de las autoridades y las necesidades, ¿no?, apremiantes de la población. En caso de detectar irregularidades, injusticias o abusos, está pues facultado para enmendarlas e incluso imponer sanciones, ¿no? ¿Sanciones a qué? Sanciones a los gobernantes. Se preocupaba por el envío de los tributos y asignó a diferentes lugares. Entonces, eso era el famoso ¿qué? El Tucuyricul, el que vigilaba que se cumpliera todos los órdenes del Inca, el que administraba la justicia, tributos, y eran los encargados de casar a las parejas. Entonces, él era el famoso Tucuyricul, los ojos, oídos del Inca. Prácticamente él avisaba todo al Inca, y el Inca por eso estaba enterado de todo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían las autoridades, ¿no?, de las diferentes provincias o regiones o suyos? El curaca. ¿Quién era el curaca? El curaca es una palabra quechua que significa el mayor o la gran autoridad más alta entre los Hatun Runas.
O sea, eran los jefes de los ayllus en las provincias sometidas al imperio, siempre y cuando permanecieran fieles a la política del Inca. Habían curacas de ayllus, de sayas y de provincias. O sea, ¿qué quiere decir? En conclusión, el curaca era el jefe del ayllu, ¿no? La persona, ¿no?, mayor. Eran seleccionados dentro de sus propios sectores étnicos, organizaban la mita andina, ¿no?, y velaban para que los miembros del ayllu tuvieran sus bienes esenciales para el consumo diario. Eso eran los curacas, o sea que los curacas tenían como función recoger los tributos de los, ¿no?, de los hatun runas para entregárselos a los tucunricuy, quienes debían llevarlos al Cusco. El curaca representaba al Inca en su localidad. En tal sentido, dice que velaban por la tranquilidad de la gente y llevaba la estadística de los recién nacidos, de los jóvenes aptos para el ejército y para el matrimonio, las difusiones, los diferentes lugares, ¿no? También ellos dicen que se preocupaban por la conservación, ¿no?, de los caminos, de los puentes, de los tambos, y vigilaban pues el trabajo en las tierras del Inca y en las tierras del Sol. Eso eran sus funciones del curaca. Muy bien, entonces eso eran los curacas, ¿no? Muy bien, pasamos a la organización política. En la organización política, ¿no?, perdón, la organización social, ¿no?, acá hay un resumen para poder hablar de cada uno de ellos, ¿no? Había pues una clase de diferencias sociales. Esta clase de diferencias sociales viene desde las culturas chavín, paracas, ¿no?, etcétera. Entonces, desde las pre-incas viene la diferencia de clases sociales. La clase dominante y la clase dominada. O sea, ¿qué quiere decir? Que habían tres clases sociales. La realeza, la nobleza y el pueblo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cabeza, ¿quiénes estaban? La realeza. O sea, estaba el Inca, la Colla y el Auqui. Sabemos que el Inca era hijo del Sol, ¿no?, llamado Inti Pachuri, ¿no? La Colla, esposa principal del Inca. El Auqui era el príncipe heredero, el sucesor del Inca, ¿no? En la nobleza está, por ejemplo, acá la famosa Ñusta, hija soltera ¿de quién? De los incas, ¿no? La Paya, hija casada, Inga, hijo casado, el Piwi, esposa secundaria, ¿no? Las advenencias, muy bien, eran los curacas y la recompensa eran los guerreros. Dentro de esta pirámide, ¿no?, está, por ejemplo, los famosos panacas, los nobles de privilegio, y también están en el pueblo los hatun runas, ¿no?, ciudadanos comunes, los mitimais o mitmas, colonizadores inmigrantes obligados, los yanaconas, servidores perpetuos del Inca, y finalmente pues estaban, ¿no?, estas son las clases prácticamente esclavizadas, ¿no? Las piñacunas o piñas eran esclavos, ¿no?, de cocales en la selva alta, ¿no?, que tenían que trabajar. Muy bien, entonces hablamos de cada uno de ellos. Muy bien, entonces la organización social, como hemos mencionado socialmente en el imperio del Inca, ¿no?, existía pues una desigualdad social. Esto se debe a que esto viene pues desde los tiempos anteriores, desde los tiempos de la cultura chavín, ¿no? La sociedad imperial, o sea, del Tahuantinsuyo hemos mencionado que era piramidal, ¿no? En su cúspide, ¿quién estaba? La realeza, ¿no? En su cúspide, o sea, en la primera parte, en la parte alta, estaba ¿quién? Estaba la realeza, ¿no? Teniendo como, ¿no?, al Inca, la Colla y al
sucesor que era el famoso Auqui. Entonces, sabemos que el Inca, llamado también Inti Pachuri, o Zapa Inca, o Hijo del Sol, era la máxima autoridad del imperio, ¿no? Era la máxima autoridad del imperio. Entonces, muy bien, entonces era el máximo gobernante del imperio del Tahuantinsuyo. Ejercía qué cosa en la parte, ¿no? Parte religiosa, la parte política, la parte administrativa, en todo en forma general. Entonces la Coya, ¿qué hacía la Coya? Era la esposa oficial del Inca, no tenía que ser su hermana, pero sí una pariente. Entonces, Coya, ¿qué significa? Coya significa gran señora, ¿no? Coya significa gran señora. Era la esposa principal del Inca y madre del príncipe heredero. Se le consideraba también como, por ejemplo, hija de la luna. Si el Inca era hijo del sol, ella se le consideraba como hija de la luna. Muy bien, entonces, por ejemplo, la Coya, que enseñaba, por ejemplo, como era la esposa, ella tenía que enseñar a, por ejemplo, a tejer, a lavar, o sea, los quehaceres del hogar, ¿no? De lo que es la esposa, de ser ama de casa. Muy bien, entonces ahora pasamos la nobleza. La nobleza estaba conformada por la nobleza de sangre, la nobleza curacal y la nobleza de privilegio. En la nobleza de sangre estaban conformados la clase dominante y estaba constituido por los familiares directos del Inca y las 12 panacas reales, ¿no? Las panacas o ayllus reales estaban integradas por los hijos de cada uno de los incas. Los miembros de esta nobleza eran educados ¿en dónde? En el Yachaywasi. Yachaywasi es el casa del saber. ¿Bajo la dirección de quién? De los amautas. ¿Y quiénes eran los amautas? Eran los maestros. O sea, maestros, los profesores. Estos jóvenes nobles tenían que someterse al famoso huarachico para rebustecer sus virtudes y estar aptos para las funciones del Estado, para poder gobernar, ¿no? Bien, entonces, en conclusión, la nobleza de sangre pues, formaba por miembros de otras panacas o ayllus fundadores del Cusco. Eran la élite dominante en el Tahuantinsuyo. Usaban grandes aretes de oro que les, ¿no?, alargaban las orejas, ¿no? Acá, como podemos observar, ¿no? Los españoles cuando llegaron lo llamaban los orejones porque tenían las orejas bien grandes, ¿no? Ningún inca podía gobernar sin el apoyo de las panacas más poderosos. Entonces, eso era lo que es la nobleza de sangre. La nobleza curacal, ¿no? La nobleza curacal estaba constituida fundamentalmente por los curacas, ¿no?, sometidos al imperio y a sus familias. Estos curacas enviaban a sus hijos para ser educados en el Cusco, en donde eran sometidos a su proceso de aprendizaje, ¿no? Y así para poder seguir gobernando. La nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio, ¿no? Privilegio es la tercera clase de los nobles que surgió pues durante el gobierno de Pachacútec para recompensar a aquellas personas que ayudaban al Inca en la guerra contra los chancas. Los nobles de privilegio y sus descendientes eran llamados para desempeñar altos cargos administrativos. En esta categoría se encontraban también las personas que sobresalían por sus méritos personales, tales como los maestros del Yachaywasi, los que dirigían las construcciones de grandes obras, ¿no?, arquitectónicos o agrarias, los guerreros valientes y los súbditos más
leales del soberano inca, ¿no? Entonces, eso era lo que es la nobleza de privilegio. Entonces, formaban por los señores y gobernantes de los pueblos aliados o sometidos pacíficamente, o por personas que al Inca designaba pues el mérito en mérito a sus acciones distinguidas, ¿no? Es como una recompensa. Estaba como, por ejemplo, el famoso Quipucamayo, los aumautas y los sumos sacerdotes principalmente, que se habían ganado la confianza por hacer sus buenas obras. Muy bien, el pueblo. En el pueblo estaban conformados pues los Hatunrunas, los Mitimais, ¿no? Los Llanas, los Yanaconas y finalmente pues estaban, ¿no? Los famosos Piñas. Muy bien, entonces, el pueblo. ¿Qué cosa era el pueblo en forma general? Era la base de la pirámide social, la integraban los hombres que vivían en el pueblo en las zonas rurales. Ellos vestían de modo diferente según, ¿no? Según las provincias donde ellos vivían. Habían 3 categorías, ¿no? Muy marcadas, como los Hatunrunas, los Mitimais y los famosos Yanaconas. Y en el último estaba ¿quién? Lo que es ya prácticamente como excluidos, los famosos Piñas, ¿no? Donde que tenían que trabajar en la selva. Entonces, ¿qué eran los Hatunrunas? Los Hatunrunas eran los hombres del pueblo, ¿no? Como dice, era la masa, ¿no? Era la masa campesina agrupada en ayllus que vivían pues del trabajo agrícola. O sea, agrícola es la parte de la agricultura. Estaban sometidos al tributo en fuerza de trabajo o mica. Muy bien, entonces, los hombres del pueblo que tenían a su cargo, ¿no? La producción agrícola, ganadera y artesanal. Pagaban qué cosa, tributos en forma, qué cosa, en forma de trabajo. Eran la inmensa mayoría de los, ¿no? De los habitantes del imperio incaico, ¿no? Entonces, ellos eran los Hatunrunas. ¿Quiénes eran los Mitimais? Los Mitimais estaban integrados por grupos del pueblo que por diversas circunstancias o necesidades eran trasladados de su residencia originaria a otro lugar de clima parecido. Los Mitimais podían regresar al lugar de origen una vez cumplida su misión o su trabajo que conservaban. Mientras tanto, los signos característicos de su ayllu eran temporalmente exonerados de pagar tributos, ¿no? De pagar tributos. Eso eran los Mitimais. Eran poblaciones trasplantados según las necesidades económicas o estratégicas del Tahuantinsuyo. Podían ser enviados a colonizar regiones recién conquistados. Si eran rebeldes, se les trasladaba cerca del Cusco, pero no perdían los vínculos con su ayllu. O sea, eran colonizadores, demográficas, políticas, militares, etc. Ellos eran los famosos los Mitimais. Bien, entonces ahora pasamos a los Yanaconas o Llanas, ¿no? Su condición era cercana, ¿no? O sea, cercana ¿qué? A la esclavitud. O sea, su condición era cercana a la esclavitud. Ocupaba el último estrato de la pirámide social. Eran siervos hereditarios, hombres arrancados de su ayllu, pasaron a ser, ¿no? Posición del Inca a causa de su rebeldía durante el gobierno de Tupac Inca Yupanqui y como tributo de los pueblos conquistados. El Inca podía donarlos a sus vasallos como premios a los, ¿no? servicios prestados al imperio. Parece que el principio del yanaconaje radica en
el pasto en el pastoreo. Los yanaconas cultivaban, ¿no?, en las chacras, beneficiaban a qué, ¿no? Prácticamente se beneficiaban de la, ¿no?, la coca, laboraban en las minas, pastoreaban el ganado, desempeñaban trabajos domésticos, etc. O sea, eso eran los famosos yanaconas o llanas, ¿no? También en el otro último, la esclavitud, que eran los famosos piñas, ¿no? Piñas o pinas, muy bien, que prácticamente que eran como, por ejemplo, esclavos, que ellos podían, por ejemplo, donar, como era propiedad de quién, del Inca, ellos lo podían donar, ¿no? Eran sirvientes perpetuos y hereditarios que trabajaban para el Inca y para los panacas, ¿no? Desvinculados de ellos los otros. Bien, ¿eso eran qué cosa? Eso eran los famosos los yanaconas. Muy bien, el ayllu. ¿Qué es el ayllu? Bien, el ayllu, bien, es la base de la sociedad inca, ¿no? Ese era el famoso ayllu. O sea, la población del Tahuantín subió tanto de la clase, ¿no?, de la clase noble como del pueblo, tenían como base de su organización social el ayllu. Esta palabra es en una voz quechua o en aymara, ¿no?, es jat, que quiere decir familia, linaje y parentesco. Por tanto, comprende a los padres, tíos, sobrinos, demás familiares, ¿no? O sea, podemos definir al ayllu como la reunión de familias vinculadas entre sí por lazos de parentesco, de posición común, de la tierra, de la misma religión, el mismo idioma, las mismas tradiciones, ¿no? Y de la convivencia durante los tiempos. Todo esto, ¿no? Todo esto creaba una conciencia colectiva, ¿no? Colectiva, interfamiliar. Bien, entonces eso era el ayllu, ¿no? El ayllu era la base de la sociedad del Tahuantinsuyo. Entonces, unida por los siguientes vínculos, como he mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos? Los vínculos de sangre, los vínculos económicos, territoriales y totémicas. Eso era el famoso ayllu, o sea, vínculos que unían a sus miembros del ayllu, sangre, económico, religioso y territorial. Entonces, hasta aquí sería nuestra pequeña exposición acerca de la organización política y social del Tahuantinsuyo. Bien, entonces, ¿quiénes encabezaban, no? ¿Quiénes eran el Inca? ¿Quién era el heredero? ¿Cómo se llamaba? Y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí estaría pues ingresando nuestro examen mensual de este primer trimestre. Entonces, estimados estudiantes, conmigo pues será hasta la próxima clase. Y aquí creo que ya vienen los exámenes mensuales. Estudien, por favor, ¿no?, los 3 temas que hay del video. Muchas gracias. Cuídense, estimados estudiantes. Bien, no olviden de, por favor, no se olviden de repasar, estudiar, por favor. Muy bien, chicos. Cuídense.